¿Qué tal, amigos? Muy buenos días o tardes o noches para cualquiera de los horarios en donde ustedes están activando estas prédicas de Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Habla para ustedes Pati Ramos desde aquí, desde la ciudad de Medellín, donde vamos a estar impartiendo un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Es un agrado para mí nuevamente estar en esta temporada de prédicas con todos ustedes, y le doy gracias a Dios porque muchas personas a través de diferentes medios de comunicación me han escrito, me han llamado para que por favor nuevamente ministre la palabra de Dios. Este es un mensaje que viene de lo alto y sé que Dios te va a ministrar grande, poderosamente en este día, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Qué bendición estar con todos ustedes, y les recuerdo que nos puedes seguir a través de Facebook y en YouTube. Allí puedes encontrar cada una de nuestras prédicas y puedes alimentarte con cada uno de los temas de los cuales hemos ya impartido anteriormente. Y nuevamente para ustedes viene esta temporada de prédicas de sanidad, de liberación, prédicas donde sé que el Espíritu Santo te va a ministrar desde lo más profundo de tu corazón. Él va allí a entrar para ministrarte esas regiones, esas áreas donde quizás tú te sientes vacío o vacía, triste, en soledad, o aún algunos de ustedes también han perdido la fe, y sé que a través de la palabra de Dios somos alimentados, acrecentamos la fe, porque para eso el Señor nos dejó la palabra, para aumentar nuestra fe. Bueno, amigos, vamos a empezar el tema de hoy. Yo te invito a que dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Nos encontramos aquí en el estudio de grabación de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Hoy vamos a estar ministrando un tema que sé que te va a ayudar a ser libre, porque cada vez que el Espíritu Santo nos da un mensaje a los ministros, a las personas que predicamos la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo sabe cuál es tu necesidad y quizás donde tú estás en alguna situación donde te sientes afligido, donde te sientes aún con las emociones un poco rotas, y el Espíritu Santo es nuestro médico que nos sana. Hoy vamos a hablar acerca del perdón genuino, y el tema va a ser libérate, porque el perdón, muchas veces decimos, yo perdoné, yo ya pedí perdón, ya yo hice el proceso y el perdón, y yo doy perdón, pero también he pedido perdón, pero realmente en el fondo, lo más profundo de nuestro corazón, no hemos perdonado. Y hoy vamos a hablar acerca del perdón genuino, y vamos a hablar acerca de qué es el perdón, cómo dar perdón, cómo hacer un proceso de perdón, porque sé que todos necesitamos entrar en una esfera de perdón. Toda la humanidad necesita aprender a perdonar. Aún los niños desde muy temprana edad necesitan aprender a pedir perdón por sus faltas, por sus errores. Cuando ofenden a alguien, deben aprender rápidamente a pedir perdón, y también a dar el perdón cuando son ofendidos, cuando son maltratados. También enseñarle a nuestros niños a perdonar, porque he encontrado en muchos jóvenes que les cuesta perdonar, y cuando se les dice, se les ministra la palabra de Dios y se les dice a los jóvenes, tienes que perdonar, dicen, no quiero perdonar. Y hoy el Espíritu Santo nos va a ministrar el perdón. Recordemos que siempre cuando nosotros los predicadores estamos ministrando la palabra, los primeros que somos ministrados somos nosotros, porque el Espíritu Santo primero nos da a nosotros esa palabra, nos ministra, nos muestra si en realidad en nuestro corazón hay perdón o todavía falta. Yo te invito entonces a que vayas conmigo a Marcos capítulo 11, 25-26, y vamos a permitir que alguna de las personas aquí presentes, si lo quiere leer, lo puede hacer. Damos la bienvenida a todo nuestro público que nos acompaña en este estudio de grabación. Quiero también aprovechar, mientras buscamos el texto en Marcos 11, 25-26, quiero aprovechar para algunas personas que me preguntan,
pastora o profeta Patti, ¿dónde tú diseñas o consigues o de dónde sacas esos accesorios que tú luces en las prédicas? Te quiero comentar que tengo una línea de accesorios, bisutería y joyería que se llama Obra Primorosa Patti Ramos. Tú la puedes encontrar en Facebook, Obra Primorosa Patti Ramos. Puedes encontrar todos estos accesorios y allí puedes también hacer tus compras. Si estás en Marcos 11, 25, 26, yo te invito a que lo leas. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Dice el Señor en esta versión lenguaje actual, muchas gracias a la audiencia que también nos apoya con sus textos, con la lectura. Dice aquí, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Es muy fácil decir, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo ministro, yo hago, voy allí, voy allá, pero realmente en el corazón de la persona, adelante pueden seguir los que acaban de llegar. Muchas veces las personas dicen, yo oro, yo ayuno y Dios me escucha, y hice un ayuno de 40 días sin agua y sin comida, y cuando ellos oran, realmente el Espíritu Santo les muestra falta de perdón. Y muchas personas no quieren perdonar de corazón, porque el perdón viene de Dios. Él es el que nos perdona nuestras ofensas, y a nosotros también nos conviene, y es una deuda y también es un mandato que nosotros debemos perdonar a otra persona o a otras personas que nos hayan ofendido. Muchas personas no quieren perdonar porque el perdonar es un acto de diligencia y un acto también de tu corazón, y que tú te dispongas a hacerlo, porque Dios a nadie obliga a perdonar, pero Él sí nos dice perdonen a quienes los hayan ofendido. Si a ti otra persona te ofendió con palabras, con actos, con actitudes, y tú quedaste ofendido, ofendida con esas actitudes, tú tienes que perdonar. No puedes dejar que la amargura y el rencor llenen tu corazón, porque cuando nosotros estamos en oración, inmediatamente el Espíritu Santo nos da la convicción de que en nuestro corazón hay falta de perdón. Inmediatamente el Espíritu Santo nos muestra, tú no has perdonado a estas personas, o a esta persona, o esta situación, o este pasado, o este capítulo de tu vida, y tú necesitas liberarte a través del perdón. Y dice el Señor, cuando oren, perdonen a otra persona o a otras personas, porque Dios no puede ser engañado. Muchas veces nosotros decimos de boca para afuera, yo ya perdoné, y Dios conoce mi corazón, y Dios sabe que yo ya perdoné, pero realmente en nuestro corazón, que Dios lo conoce, estamos guardando todavía raíces de amargura muy profundas, y es por eso que la vida espiritual de muchas personas no fluye, porque hay falta de perdón. A los seres humanos los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, cuando nosotros perdonamos, inmediatamente se desata un perdón de Dios hacia nosotros, inmediatamente tenemos la capacidad de perdonar a otros. Hoy quiero compartir un testimonio. En algún momento hablé con un joven y le dije, joven, tú tienes que perdonar. Y dijo, yo no quiero perdonar. Le dije, tú tienes que pedir perdón cuando ofendes, cuando cometes una falta, cuando tú has herido el corazón de otra persona. Me dijo, yo no quiero pedir perdón. Cuando las personas no perdonan y no piden perdón, hay un problema de orgullo en esas personas.
y aquellas personas que no perdonan, tampoco Dios las puede perdonar. Es por eso que dice la palabra aquí en Marcos 11, 25, 26, que ya lo leímos, dice el Señor que cuando oremos, pidamos perdón por aquellos que nos han ofendido y también perdonemos a quienes nos hayan ofendido. Y es por eso, mis amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, que hoy estamos reunidos para compartir este mensaje. Dice el Señor que perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Todos sus pecados. Dios es abundante en perdonarnos, pero nos exige que nosotros también tenemos que perdonar. Ninguna persona aquí en la tierra se puede dar el lujo de decir que no va a perdonar. No interesa la dimensión, el tamaño de la ofensa, la cuestión, el asunto donde tú hayas sido dañado o tú hayas dañado a otras personas o a otra persona. Tú tienes que pedir perdón y tú también tienes que dar perdón para que así se libere el perdón de Dios. Hoy estamos hablando acerca de el perdón genuino y el tema es libérate. Y vemos que en Efesios 4:32, te invito a que vayas allí, en Efesios 4:32, gracias al poderoso Espíritu Santo que nos ha permitido nuevamente reunirnos en esta temporada del 2018 para comenzar un nuevo ciclo de prédicas. Y algunos de ustedes me han escrito y me han dicho, Profeta Patti, la extrañamos, la queremos volver a ver. Por favor, ¿cuándo nos va a volver a ministrar la palabra? ¿Cuándo nos va a volver a predicar el mensaje? Y es en el tiempo de Dios. En este tiempo sentí en mi corazón fuertemente, ya por esta fecha, empezar la nueva temporada de prédicas para que tú allí te vayas alimentando con el mensaje, con la palabra de Dios. Y si tú tienes un testimonio de cosas grandes que Dios haya hecho en tu vida, yo también te invito que nos escribas a través de YouTube, a través de Facebook, y des tu testimonio de cómo el Señor a través de estos mensajes te ha liberado. En alguna oportunidad, en una de las prédicas, alguien me escribía desde México y me decía, Profeta Patti, la admiro mucho y sus prédicas son impresionantes, me gustaría mucho conocerla. Era una pareja de esposos, pero ese mensaje llevaba muchos meses ahí guardado hasta que en algún momento lo recibí, lo revisé y le escribí a esas personas y les dirigí al nuevo canal de Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Ya estamos ahí en Efesios 4:32, si alguien lo quiere leer lo puede hacer. Antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias. Dice aquí en este mensaje de lenguaje sencillo, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, llevó todos nuestros pecados, aún aquellos pecados que ni siquiera hemos cometido. Y muchas personas dicen estas palabras, no puedo perdonar porque lo que me hicieron es demasiado grave, no puedo perdonar porque me ofendieron, no puedo perdonar porque hablaron mal de mí, no puedo perdonar porque me robaron, me ultrajaron, porque hicieron un acto de injusticia conmigo, no puedo perdonar porque es demasiado grave lo que hicieron. Pero hoy te quiero decir, cuando Jesucristo fue a la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. Solamente tú, si no has conocido a Jesucristo, si no lo has recibido en tu corazón, hoy te invito a que tú, a través de este mensaje, el Espíritu Santo te sensibilice allí dentro de tu corazón y te dé la convicción de que tú tienes que perdonar. El perdón nos libera. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos. Cuando nosotros perdonamos, en nuestro cuerpo surge una liberación y esa liberación se ve en nuestro rostro. Viene el gozo del Espíritu Santo. Podemos ser personas más felices. Podemos ver a las otras personas con misericordia y con bondad. Por eso dice aquí la palabra de Dios que seamos bondadosos. Y la bondad nos habla de ser personas buenas,
porque cuando Jesucristo fue a la cruz, Él no fue por algunos pecados pequeños, medianos o grandes, Él fue por todos los pecados de la humanidad. Así que tú no puedes decir que si te mataron a un hijo o mujer, tú no puedes decir que eso es muy grave y que no lo vas a perdonar. Si tu esposo se fue con otra mujer, tú debes perdonarlo. Si tú fuiste robado o robada en tu empresa, o tu familiar se quedó con una propiedad que te pertenecía a ti, tú tienes que perdonar, porque a ti te corresponde y es una obligación el perdón. Así que vemos que hay personas que no han perdonado de corazón y nos dicen, yo ya la perdoné, yo ya lo perdoné, pero de corazón no lo han hecho. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre te están hablando de lo mismo que ya habías hecho. Es que cuando usted me hizo, y es que cuando usted me dijo, y es que acuérdese, y es que no le puedo perdonar. Nos dicen de momento que nos perdonan, pero después de un tiempo nos vuelven otra vez a sacar la misma historia y a hablarnos del mismo asunto. Es decir, que esa persona realmente no nos ha perdonado. Y si tú tienes algo en contra de otra persona y tú le dices que ya lo perdonaste y realmente cuando te la encuentras o te lo encuentras le vuelves a hablar del asunto, es que tu corazón todavía está herido y no has entregado un genuino perdón a esa persona o a esas personas. Es por eso que dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser benignos, que significa ser buenos, ser misericordiosos, ser bondadosos. La bondad es una virtud de entregar. No estés esperando tanto que te pidan perdón. Hay personas que son especialistas en decirnos, pídame perdón, pídame perdón. Y todo el tiempo, cualquier cosa que suceda, por el mínimo detalle que sea, dice, pídame perdón, pero cuando le decimos a esas personas, pídame usted también perdón porque me ofendió. No, yo no la ofendí. No, eso no fue así. Eso es mentiras. Yo no le dije eso, yo no le hice eso. Entonces esas personas no quieren perdonar, no quieren tampoco pedir perdón y están atadas con ese resentimiento y con ese rencor. Y cuando nosotros tenemos resentimiento, rencor y raíces de amargura, el Espíritu Santo está obstruido y no puede fluir. Te voy a poner un ejemplo. Estamos en una época de lluvias. Y entonces, cuando nosotros echamos mucha, digamos, papeles y basura en las alcantarillas, en las calles, en los parques, cuando llueve, todas esas aguas se recogen con toda esa basura y se hace un tapón que es el que crea las grandes inundaciones y los grandes desastres. Lo mismo sucede cuando nosotros no perdonamos. Llega un momento en que nuestro cuerpo va a colapsar. Llega un momento en que nosotros ya, nuestra salud no nos va a alcanzar para estar bien o tener una vida duradera o larga, porque la falta de perdón nos envejece los huesos, nos trae problemas de cáncer, nos trae vejez prematura y esto también ata a la otra persona a la cual no hemos perdonado. Entonces tiene muchos contra, pero perdonar trae muchos favores y muchos pro o muchas cosas a favor. Así que cuando tú no perdonas, todo ese mugre se convierte en una raíz de amargura y es un obstáculo para que el Espíritu Santo te pueda hablar. Por eso es que no le creo a las personas cuando dicen, yo ya perdoné. Pero cuando hablamos con esas personas, todavía nos están contando las historias de siempre. Te voy a contar un testimonio y creo que en algún momento lo compartí. Una señora, el esposo se fue con otra mujer y ella siempre que hablaba con nosotros decía, no, y es que imagínese que mi esposo se fue con otra, y es que imagínese, y todo el tiempo hablaba de lo mismo y no hablaba otra cosa diferente sino de ese mismo tema. Y cuando nosotros le preguntábamos si ya perdonaste, ya lo perdonaste, sí, yo ya lo perdoné, pero no lo había perdonado, porque cada vez que hablábamos con ella nos hablaba de ese mismo tema. Es decir, que lo tenía él prisionero con ese resentimiento y esa falta de perdón, porque cuando nosotros perdonamos tenemos que olvidar. Y esa es una condición, que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. No existe que Dios me va a perdonar, pero yo no. ¿Sí?
porque Dios lo exige y lo demanda de nosotros. Por eso dice el Señor, yo quiero que vayamos también ahí a Efesios 5. En Efesios 5, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por todas las personas que en esta hora nos conectan y también a través de este mensaje están recibiendo liberación. Si tú lo tienes ahí en Efesios 5, lo puedes leer. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y anda en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dice el Señor entonces que cómo debemos vivir ahora. Debemos vivir como hijos de luz, dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros, dice acá en el versículo 4 para ser más exactos, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Muchas veces personas se atreven a hablar de nosotros cosas que son ofensivas, y nosotros también hemos hablado cosas de las personas que también son ofensivas y decimos que eso no pasa nada, que Dios me entiende, que esa persona, así como nosotros la ofendimos, que esa persona no le pasó nada, pero resulta que esa persona se va con un gran dolor en su corazón, y es por eso que nosotros hemos perdido amistades, porque hemos dicho cosas, hemos hablado a la ligera, hemos ofendido con nuestras palabras. Una mala actitud, un desplante puede herir el corazón de una persona. Nosotros podemos herir el corazón de nuestros hijos, aunque sean ellos pequeños, ellos son seres espirituales. Hoy en día vemos que, gracias a Dios, que el presidente actual, el presidente Iván Duque, está haciendo una campaña muy poderosa en contra de los que son estos personajes que violentan a los niños y violentan los derechos de los niños, y ellos se atreven a irse contra los inocentes. Pero hoy en día hay unas leyes muy fuertes contra aquellos agresores. Yo te quiero decir que muchos padres, cuando están en casa, no miden el nivel de sus palabras, de sus actos y las consecuencias que a futuro esto pueda traer en la vida de ellos. Y se atreven a decir y a hacer todo aquello que se les ocurre, y después los niños comienzan a copiar esos modelos y comienzan ellos a modelar. La palabra modelar significa comienzan ellos a tomar eso como un ejemplo en sus vidas, y los padres reprenden a esos hijos: que usted de dónde aprendió eso, que usted por qué dice eso. Pero esto es la consecuencia de lo mismo que los niños en casa están viendo y escuchando de los padres, de los adultos y de la familia cuando estamos viviendo con nuestros familiares. Y entonces luego vemos que esos niños crecen con todas esas malas influencias, y que luego ellos se convierten también en agresores de los demás. Porque si un niño ha sido agredido, cuando crezca va a agredir. Y entonces ese niño, esa niña, se va a crear un gran problema en la sociedad, y podemos decir que nadie lo va a querer, que todos lo van a rechazar. Y es por eso que desde esta misma hora debemos modelar el carácter de nuestros hijos y enseñarles que si tú ofendes con una palabra o una actitud, tú tienes inmediatamente que decir: lo siento, perdóname. Porque esos niños van a modelar esas palabras de pedir perdón y dar el perdón genuinamente. Es por eso que dice aquí el Señor que nosotros no debemos hablar ni vulgaridades, ni palabras tontas, ni cosas que sean, dice acá, leámoslo de nuevo, dicen: no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades.
Entonces, cuando nosotros estamos en casa y decimos vulgaridades, tonterías y palabras que no convienen, nuestros hijos las van a modelar. Y es allí donde nosotros debemos pedirle perdón primeramente a Dios. ¿Qué estás haciendo tu mujer con los hijos que Dios te entregó? Quizás mujeres cuando se consiguen a un nuevo amigo o amante o novio, ya los hijos les estorban. Y como ya quiere desfogarse con ese nuevo amor, entonces echan a los hijos de la casa, los dejan solos, se los llevan donde la mamá, donde la tía, donde el primo, donde el amigo. A esos hijos ya los ven como estorbo porque esa mujer o ese hombre ya está en otro rol de enamoramiento. Y estos hijos cuando crecen van a crecer con una raíz de rechazo, de resentimiento, de amargura y de falta de perdón por los actos que nosotros hayamos hecho con ellos desde que son pequeños. En algunos momentos pensamos que el niño cuando está en la cuna, él no entiende nada. A veces pensamos que cuando el niño es pequeño, él no sabe, él no entiende, él no escucha, él no se le va a grabar nada. Pensamos nosotros. Pero recordemos que los niños son seres espirituales, que Dios también creó con espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto tú los tienes que respetar. Mujer, antes de agredir a tu hijo con palabras o con palmadas y cachetadas, piensa a futuro lo que te va a traer esa agresión. El desprecio, el rechazo y la falta de perdón de tus hijos. Mujer, piensa que antes de entregarte a un hombre en una relación, piensa en el dolor que te crearon esos hijos antes de nacer. Así que no desplaces a tus hijos por un placer de momento, porque el placer se va, pero tus hijos siempre estarán allí. Y todo lo malo que tú siembres en ellos, luego lo vas a recoger. Porque sé que hay mujeres que han desplazado a sus hijos y que ya en este tiempo actual lo quieren hacer. Ya los hijos les estorban, porque simplemente ahorita ellas quieren ser libres y quieren salir a conocer, quieren salir a una cantidad de experiencias y ya los hijos no son importantes. Pero te quiero decir, las experiencias, las aventuras, los romances se acaban también. Y solamente te quiero decir, mujer, porque el Señor le está ministrando a una mujer acá, que tienen poco a sus hijos, que los ve como algo ahí, como algo que sobra. Pero te quiero decir que en tu vejez esos hijos te van a levantar. Simplemente tú obra con sabiduría, porque Dios te está hablando. Ahorita te sientes en la plenitud porque estás enamorada, pero luego cuando esa persona te dé la espalda, tú vas a ver qué hiciste con tus hijos, cómo los dejaste, dónde los dejaste, qué sembraste en ellos. Y debes entender que tú le darás cuentas a Dios por esos hijos, que no vayan a crecer en resentimiento, porque todo lo que a ellos les ocurra, también el Señor te va a llamar a ti a cuentas. Continuemos entonces con el perdón. Debemos dar perdón y debemos pedir perdón. Hay personas que dicen, no, yo no le voy a pedir perdón, yo ya le pedí perdón a Dios. Qué facilidad decir eso, ¿cierto? Es como cuando una persona sabe que cometió un error y que debe ir a restituir, que debe ir allí a sanar, debe ir allí a poner esas palabras de bálsamo, esas palabras dulces y suaves para sanar esas heridas del corazón. Y la persona, como es facilista y como es orgullosa y como es una persona que no entiende el perdón divino que Dios le da y que lo debe también de dar, dice, yo ya le dije a Dios que me perdone. Y le he dicho a las personas cuando he ministrado a otras personas en consejerías o en mentoreos o en ministraciones o en prédicas, les he hablado a algunas personas, tienes tú que ir a decir, perdóname porque yo dije esto, yo hice esto, yo te afecté de esta manera, y tú tienes que hacer un proceso de pedir perdón, porque cuando tú no lo haces, esas cadenas con las cuales otra persona te está odiando porque tú la heriste. Entonces, hoy debemos entender que debemos dar el perdón y también tenemos que pedir perdón. Entonces escucha a uno personas que son facilistas y orgullosas, dicen, no, yo ya le dije a Dios, yo ya hablé con Dios, yo ya le pedí perdón a Dios, pero no a la persona.
tienes que ir donde ella a pedirle perdón. No, Dios ya me perdonó, ya Dios, yo hablé con él. Entonces son personas facilistas que no quieren ir a dar su cara y decir, mira, yo dije esto de ti, yo dije esto, yo hice esto. Cuando perdonamos somos libres. Dice el Señor que la verdad nos hará libres, pero el perdón también nos hace libres. Porque no hay nada más feo que una persona amargada. Y cuando una persona está amargada no es feliz. Aunque sonría y aunque se ponga un falso traje de que está muy gozoso y muy feliz, realmente la amargura se muestra en el rostro, dice la palabra de Dios. Y muchas personas no quieren perdonar a su familia, no quieren perdonar a una pareja, no quieren perdonar capítulos donde las personas dijeron o hicieron cosas en contra de ese ser humano. Y estas personas no son felices porque no han perdonado, no quieren perdonar, dicen que no lo quieren hacer. Cuando perdonamos somos felices, entonces somos libres y también somos felices. Cuando tú perdonas, tú eres el más beneficiado, tu salud se va a restaurar, tu semblante, tu atmósfera, las personas que viven contigo, porque esto va a traer una sanidad. Por eso el Señor dice, perdone para que Dios así los perdone. Cuando perdonamos, nos rejuvenecemos como las águilas también, porque ya liberamos a una persona que teníamos atada. Si tu mujer, tu esposo se fue con una mujer y estás todavía empeñada en que no lo vas a perdonar, tú te crees Dios. Porque si no lo perdonas es porque tú crees que tienes el derecho de ser como un juez de esa persona. Simplemente él será llamado por Dios y él le dará cuentas a Dios de sus actos. Tú simplemente no seas juez de nadie. Simplemente si tú recibiste traición de tu pareja, simplemente, y recuérdalo, Dios a cada uno nos llamará y nos pedirá cuentas por nuestras obras, por nuestras acciones. Entonces tú simplemente, aunque te duela y aunque tú digas esto es duro, nunca me lo imaginé, no pensé que esta traición viniera de alguien que me amaba o decía que me amaba, pero te quiero decir, tú perdona, cierra ese capítulo como cuando uno ya lee un libro, ciérralo y no lo abras más. Porque cuando perdonamos genuinamente, cerramos el capítulo. No es que digo que lo cierro, pero cuando estoy con la persona, vuelvo y lo abro y le digo, ¿te acuerdas que en la fecha tal y tal y tal tú me hiciste, me dijiste? Entonces volvemos otra vez a abrir la llaga, a abrir la herida, a herir a la otra persona, a abrir capítulos que nos hacen sentir amargados otra vez y tristes, y ahí no hiciste nada. Cierra el capítulo, bota, como se dice, cierra esa puerta y bota la llave. Cierra ese libro y quémalo. Y de acá de tu software, que es la mente, arranca eso. Y aunque otras personas quieran venir a ti y decirte, es que acuérdate lo que te dijo, es que acuérdate lo que te hizo, y es que acuérdate, tú ya decidiste perdonar. Y tú simplemente dices, sí, Dios lo llamará, la llamará a cuentas y será esa persona con Dios. Pero tú, en cuanto estés a paz con Dios y que tú estés a paz con los demás, tú puedes ir con tu cabeza en alto, sabiendo que no le debes a nadie nada, ni que tú tienes amarrado o amarrada a una persona. Vamos concluyendo entonces con el tema del perdón y vamos concluyendo hoy con el título es el perdón genuino y el tema libérate. El que no perdona no recibe perdón. Entonces cuando nosotros decimos que no queremos perdonar, entonces Dios tampoco nos perdona. No interesa el tamaño de la ofensa. En el momento en que tú recibas la ofensa, te va a doler, te va a dar rabia, vas a estar furioso, vas a querer buscar la venganza, vas a querer buscar medios para hacer muchas cosas, para tratar tú de quitarte toda esa rabia y toda esa impotencia, porque cuando nos ofenden y cuando nos traicionan, nunca imaginamos que una persona nos pudiera hacer tanto daño. Pero aún así, haz tu proceso. Si quieres llora, si quieres
haz tú una carta, escríbela con todas las cosas que tú sientes que te duelen. Haz un proceso. Un proceso es que tú asumas que te duele, que te da rabia, que quieres vengarte, que quieres hacer muchas cosas para ir a desenmascarar o aún agredir o aún hacer muchas cosas para quitarte todo ese rencor. Pero te quiero decir, Dios es un juez justo y cuando nosotros lo dejamos a Él obrar, no conozco una persona que se haya salido con la suya, porque Dios es soberano y cuando Dios a cada persona le da un tiempo para que se arrepienta, a cada persona Dios le da un espacio para que tome un alto en su vida y reflexione. Si la persona no lo hace, Dios tiene el día y la hora para esa persona. Pero en cuanto a ti, solamente perdona, olvida, suelta eso, quítate ya ese manto de llorar, de estar triste, de sentirte amargado, de querer vengarte y de buscar quizás dañar el corazón de otras personas o quizás tú quieres hacer muchas cosas. Pero simplemente el Señor que nos dice hoy, perdona, porque si tú perdonas, también Dios te va a perdonar. El Señor es grande y el Señor es soberano sobre todos nosotros. Y hoy te quiero compartir que cuando nosotros perdonamos, somos liberados. Cuando nosotros perdonamos, nos beneficiamos. Cuando nosotros perdonamos, liberamos a otras personas. Cuando nosotros vamos donde esa persona le decimos, mira, yo dije esto de ti, te pido perdón. Cuando vamos y le decimos, mira, yo tomé algo que era tuyo, te pido perdón. Cuando cometemos una falta, cuando levantamos un testimonio falso en contra de una persona, que sabemos que es falso, que realmente sabemos que eso es una mentira y nosotros sabemos que eso va a perjudicar a más personas, tú debes ser valiente y decir, mira, yo dije esto de ti porque tenía rabia. Yo dije estas cosas, yo hice estas cosas contra ti, te pido perdón. Mira, te quiero decir, los que piden perdón son verdaderamente sabios. Las personas que piden perdón son verdaderamente valientes, porque Dios ya nos perdonó a través de Jesucristo. Ahora te toca a ti simplemente perdonar a todos tus enemigos. Y así, para concluir, como José, la historia de José. Acuérdate que cuando él fue allí puesto como ese gobernante en Egipto, él tomó autoridad. Él tenía la suprema autoridad por encima de otros. Y él llegó a gobernar como quizás nadie ha gobernado hasta el tiempo de hoy. Y te quiero decir que cuando él fue puesto a prueba con sus hermanos que fueron a pedir alimentos a Egipto, y José tenía el poder para aplastarlos, para humillarlos, para sacarles en cara, para dejarlos aguantar hambre, para ponerlos presos, para decirles muchas cosas en su cara, abofetearlos, escupirlos, hacer muchas cosas. José simplemente fue puesto a prueba y cuando llegaron sus hermanos, él dice algo muy importante allí en la palabra de Dios, que él no tendría ese espíritu de venganza contra ellos, porque Dios había utilizado toda esa situación para preservarle la vida aún a ellos en medio de la hambruna que se había levantado en Egipto. O sea, es decir, que Dios utilizó todas esas situaciones que parecieron muy duras para José, pero Dios las utilizó luego para bien. Entonces te quiero decir, el mundo es redondo, el mundo es pequeño, y a la vuelta de la esquina te puedes encontrar con muchas situaciones. Y si tú perdonas a la vuelta de la esquina o alrededor de una temporada o en algún momento te puedes encontrar otra vez con tu enemigo. Y ese enemigo tú le puedes ayudar, tú le puedes aún dar alimento, tú le puedes aún dar vivienda o cobertura o ayuda o apoyo. Por eso es tan importante que perdonemos, porque el mundo es muy pequeño. Y te quiero decir que ahorita hay muchos desastres en el mundo debido a que la venida del Señor Jesucristo está muy pronta y por eso vemos que han habido más volcanes, más inundaciones, más desastres, porque esto es un llamado de atención de Dios
a todas esas personas que se quedaron sin nada. Y si alguno de ellos quizás estaban en enemistad, en medio de la tragedia se pueden encontrar. Y ahí los dos son iguales, no tienen ninguno de los dos nada, ni económico ni material, solamente la misericordia de Dios, que por su amor les preservó la vida en medio de ese desastre, que algunos mueren, pero Dios con su amor y su misericordia y bondad les preserva la vida. Y ahí se encuentran esos dos enemigos y se dan cuenta de que todos dos fallaron y que todos dos le fallaron a Dios y que Dios es el único que preserva. Así que hoy te quiero decir, no tengas cuentas pendientes con nadie, porque Dios es el único que nos puede dar perdón y nosotros también debemos darle ese perdón a aquellos a quienes no hemos querido perdonar. Yo te doy gracias por estar atento a cada una de estas prédicas, gracias por estar atenta a estas prédicas. Tú nos puedes seguir conectando a través de YouTube y en Facebook en Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ. Hablo para ti, Pati Ramos, y estaremos de nuevo compartiendo otro poderoso mensaje en otra emisión. Yo te bendigo, envío sobre ti shalom y declaro sobre tu vida que tú tienes el poder y la sabiduría de perdonar. Bendiciones a todos.